Buenos días amigos de las redes sociales, hoy en un episodio muy especial de Consultorio Racing con nuestro amigo colombiano Luis Fernando García. Luis, bienvenido a Consultorio Racing. Gracias, don Carlos, por la invitación, a todo el equipo de la profe. Les doy los agradecimientos por esta bella invitación y lo que necesite don Carlos en el tema de llantas para servirle. Bueno, y como ya lo adelantó Luis, este Consultorio Racing va dedicado exclusivamente al tema de las llantas, porque hay muchas preguntas, mitos, dudas. Pero antes, Luis, cuéntenos de qué lugar de Colombia es, qué se come en ese lugar, qué es lo más rico de Colombia. Queremos conocer un poquito antes de entrar en el tema de las llantas, dónde nació, dónde vive allá en Colombia y si vamos a su ciudad, ¿qué es lo que tenemos que probar allá? Aparte del café, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Don Carlos, mire, por favor, les voy a contar un tema muy lindo. Soy de una de las ciudades más hermosas de Colombia, Pereira. Nací en Pereira, eje cafetero. Vivo en el Quindío, en Armenia, también es eje cafetero, donde se produce uno de los principales cafés más grandes del mundo. ¿Qué se come en Armenia? En Armenia o en el Quindío se come trucha con patacón o tostón, don Carlos. Trucha, ¿qué es trucha? Trucha. Para nosotros trucha es la pulpería donde vamos a comprar Don la Carlos, barrotería. la trucha es un pescado, o no sé si lo conocen como también, hay otro pescado que se come mucho en Colombia y en esa región que es el pardo rojo. Ah, No ese sé sí lo conocemos. Sí lo conocen. Pardo, sí. Sí. La trucha, ¿no? La Bueno, trucha yo no. no sé si Tito. Sí. ¿La has escuchado? Se las tengo Tito que la ha mostrar escuchado. en dibujos para que conozcan un No, poco. no, mejor llévenos y allá la probamos. Claro que sí, don Carlos. O sea, trucha. a todo el equipo Sí. lo vamos a llevar a Así Colombia, es. a todo el equipo. Y también como somos región paisa, se come mucho bandeja paisa también, tamales, mondongo, bueno, muchos platos Mondongo en típicos. sopa. Mondongo en sopa. Mondongo en sopa. Y bueno, hay muchas cosas de postres, dulces, bocadillo con queso. Bueno, hay muchas cosas, arroz con leche, que creo que ustedes también Sí, lo sí. tienen. Bueno, muchísimos platos. Colombia tiene diversidad en platos y no hay ningún problema por el tema ¿Y gastronómico. el tintico cuál es? El tinto. ¿Sí? ¿El tinto cuál es? El tinto es nuestro café. Café Es nuestro negro. café. En Colombia, cuando nosotros pedimos un café, decimos, o nos sentamos en un café, deme un tinto. A veces no decimos, deme un americano, deme un café con leche o un latte. Decimos, regálame un tinto, por favor. ¿Qué es el café negro? Es el café negro. Ajá, ok. Es el café negro. Tintico. Es el tintico que llamamos nosotros. El que sale en las novelas, va. Perfecto, perfecto. Sí, don Carlos, así es. Bueno, Luis, gracias por atender la invitación de Consultorio Racing. Sabemos que Luis es un experto en llantas, tiene mucha capacitación y mucha experiencia. Y bueno, para que sepan, Luis visita y es un director comercial de toda Latinoamérica, en donde él visita todos estos países de Centroamérica y Latinoamérica, precisamente en el tema de la comercialización de las llantas. Y pues hoy vamos a tratar de despejar, Luis, muchas dudas, muchas preguntas, muchas incógnitas que tienen. Y aquí va la primera. Sí, Carlos. Número 1, ¿las llantas se vencen o no se vencen? Porque aquí hay un tema que se ha vuelto muy común. Las personas verifican que todas las llantas, independientemente de la marca, traen su semana y su año de fabricación. Pero ¿es un mito o es una realidad que las llantas tienen fecha de vencimiento? Bueno, don Carlos, esa es una de las preguntas de pronto que en toda Latinoamérica nos hacen. Es un tema bien de cada región, es cultural. Normalmente las certificaciones como la DT, la DOT, la C europea o la INMITRO de Brasil son certificaciones que piden tener fecha de fabricación. Entonces, las semanas versus el año, ¿correcto? Normalmente, las compañías, desde esa fecha de fabricación, dan un lapso de 5 años, don Carlos. 5 años, ¿sí? O sea, en el hecho de que puedes vender una llanta si está en un muy buen almacenamiento. Entonces, puedes vender la llanta. ¿A qué se le llama un buen almacenamiento? Un buen control en una bodega es
rotación de fecha, don Carlos. Es rotación primero que todo de las bodegas de nuestros clientes y que no tengan contacto con la luz solar. Muchos de nuestros clientes tienen expuestas al sol ahí, al expuestas aire al libre. sol, a la lluvia, al polvo, entonces la llanta se va volviendo como una llanta amarillenta. Ahí va perdiendo propiedades, porque las llantas son hechas a base de cauchos sintéticos y naturales y algunos aditivos en aceites, entonces pierden esa propiedad y se van volviendo amarillentas. Pero si tú la conservas en un buen bodegaje, la llanta puede durar más de 5 años. Lo que pasa es que ya las certificaciones hacen que tengan una fecha normal de vencimiento. Pero hay muchos paradigmas acerca de cuánto dura una llanta. Entonces muchos personas o técnicos en motos dicen que la llanta dura 3 años, 4 años. No, normalmente en un buen almacenamiento puede durar desde la fecha de producción, que está cerca a la certificación de cada llanta, está la fecha de semana y año para poder decir usted, a partir de ahí tiene 5 años y la puedes vender tranquilamente si está en un buen almacenamiento. Okay. Así que tenemos una muy buena cantidad de años para usar la llanta después del año de fabricación. Después del año de fabricación. Sí, don Carlos. Lo principal ahí, el tema siempre, buen almacenamiento y tu llanta se va a conservar a partir de la fecha de fabricación 5 años. Perfecto. Y hay otro tema similar que también es un mito en el usuario final y de hecho en muchas de las personas que compran y venden llantas, que es las llantas chinas son de mala calidad. Y cuando miran una marca, pienso que esto también sucede en muchos rubros, no solo en las llantas, pero es muy común en las llantas porque es un artículo muy sensitivo para la vida y para el funcionamiento de una moto. Pero, ¿qué marca es esa llanta? E independientemente de la marca, dicen, pero es hecha en China, relacionando que lo hecho en China es malo y si es hecho en otro país que no sea China, es buena calidad. Entonces, en base a su experiencia y todo lo que conoce de muchas marcas, ¿es cierto o es falso que las llantas chinas son malas? Otro de los paradigmas grandes, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, es que todos los productos chinos son malos y no lo es así. Japón, les voy a contar una historia. Japón hace muchísimos años eran maquiladores, eran los principales maquiladores a nivel mundial. Se dieron cuenta de que toda esa maquila que le hacían a muchísimos países podían trabajar sus propias marcas y salen todas las marcas que conocemos ahora en motos, ¿sí? Una Yamaha, una Honda, una Suzuki, bueno, todas esas marcas y se posicionaron del mundo en esas marcas. Las marcas chinas no son malas. Hoy vamos a hablar exclusivo de llantas. Es lo que usted quiera, don Carlos, crear para su compañía o para su país con una llanta. Entonces, vamos también a hablar de algunas llantas como Pirelli, donde trabajamos y hablamos que algunas radiales o las principales radiales y las llantas Sling que se fabrican a nivel mundial en Pirelli son chinas. O sea, la fábrica está en China. Entonces, es tecnología europea, ¿sí? Realizada, por decir algo, en fábricas como Pirelli, en llantas convencionales en Brasil, en Indonesia, ¿sí? Que tienen fábrica Pirelli, y las llantas radiales, como le digo, son fabricadas en China. La llanta Eurogrip, una de las que también trabaja usted, don Carlos, aquí con la profe, son tecnología europea, fabricadas en India, ¿sí? Nuestra marca colombiana, la marca Rinova, es una llanta con un departamento de desarrollo en Colombia, donde toda la tecnología y las pruebas se hacen en Colombia, pero es fabricada en China. Y pasa mucho, Luis, perdón que lo interrumpa, que viene una llanta Pirelli a Honduras y el cliente ve que es hecha en China y ya piensa que es falsificada. Ya. Porque Sí. quiere ver si Pirelli, la marca es italiana, quiere ver en el producto que diga Made in Italy. Sí, correcto. O en algún país de Europa. Pero si ya, aunque diga Pirelli,
Si dice Made in China, ya entra aquella miedo de que ese producto no es original, sino que ha sido falsificado. Eso es cierto, don Carlos, eso es cierto. Y a nivel no solamente de llantas, usted lo sabe, a nivel de todos los productos, la principal maquila que hay en el mundo son los chinos. Ellos le maquilan lo que usted quiere. ¿Sí? Hablábamos la otra ocasión que un ejemplo claro era los iPhones, los iPhone. teléfonos. Correcto. Son diseñados en Estados Unidos, tecnología, pero son hechos en China. Total, Y don Carlos. no por eso dejan de ser uno de los mejores marcas de teléfonos a nivel mundial. Claro, lo que pasa es que depende mucho. Nuestra fábrica es controlada con ingenieros colombianos que viajan constantemente a las fábricas chinas para que nuestro producto salga de la mejor calidad. Por eso también llega a Colombia y se hacen pruebas para que este producto pueda estar en Latinoamérica y pueda dar el rendimiento que necesita en durabilidad y en agarre, ¿sí? Y en tener un producto de excelente calidad. O sea, no por hecho que es hecha en China, quiere decir que son productos de mala calidad. Bueno, y aquí, Luis, tenemos el ejemplo, tenemos una muestra de una llanta, marca Rinova, que, hablando del tema, son hechas en China. En China. Dice Made in China. Sin embargo, podemos hablar que, aunque es una llanta china, es una llanta de muy buena calidad porque es certificada. Sí. Tienen la certificación, don Carlos, de OT. Eso es la certificación americana. Normalmente existen 3 certificaciones, como al principio del consultorio lo hablábamos. Existen 3 certificaciones. La de nosotros tiene certificación de OT. Es una certificación aceptada en muchos países del mundo, en la mayoría de países del mundo, don Carlos. Y pues estamos buscando certificarnos con la CE y con la Inmitro para poder llegar a tener una llanta o venderla en muchísimos más países donde exigen otra clase de certificaciones. Pero la DOT es una de las mejores certificaciones que hay. Luis, en los últimos años ha habido un tema específicamente en las llantas y una de las herramientas que más usan todos los vendedores es enfocarse en la cantidad de lonas que trae una llanta para querer decir que esa llanta es mejor que la otra. ¿Es un mito decir que una llanta es mejor que otra porque tiene más lonas? Es un mito. Es un mito, don Carlos, usted lo acaba de decir. Las llantas en el mercado se cree, o la gente cree más bien, que si tiene 8 lonas es mejor. Que una que tenga 4 lonas. O que una que tenga 6 lonas. No, totalmente. Pirelli tiene llantas de 4 lonas, ¿sí? Y no por ende quiere decir que es una llanta mala. Depende mucho de los componentes técnicos y consumidores. Depende mucho del componente de la llanta. Ahí es donde está verdaderamente lo que usted necesita para su llanta. Y depende también para el uso que la necesites. Si es un delivery, entonces busca una llanta que te pueda trabajar en buen agarre, buena durabilidad y que pueda ser una llanta que te puede dar ahí sí podemos hablar de 8 lonas. De 8 lonas. Si es una llanta que tú vas a utilizar de tu casa al trabajo, pues utiliza una llanta mucho más de agarre, ¿sí? Y que te va a tener una mejor duración, ¿sí? Pero el hecho de que sea una llanta de 6 lonas, de 4 lonas o de 8 lonas, no quiere decir que una llanta sea mejor que otra. Sí, algo que podemos hablar acá, don Carlos, es que una llanta de 8 lonas soporta mayor peso. Eso sí. Tiene más capas. Tiene más capas. Tiene más capas, entonces, si tu moto tú la utilizas para cargar algo más de peso en tu moto, utiliza una llanta de 8 lonas. Por eso la llanta de 6 lonas o de 4 lonas se te va a desgastar y se te va a acabar en menos meses. Así que pienso yo, con esto que está diciendo usted, que es importante, más allá de las lonas, conocer si la marca que estás comprando es realmente certificada. Total. Porque quiere decir que todo lo que trae y dice en la llanta es real. Sí. Pero ¿cómo validamos? Porque muchas veces pasa en los cascos, en muchos productos que son en el tema de moto y en otras cosas, muchas cosas dicen
en el empaque una cosa, pero en realidad no es real. Como por ejemplo, la certificación. Esta llanta o otra marca podría decir perfectamente DOT. ¿Y cómo validamos que realmente ese DOT es real en el producto? Ya. Don Carlos, me está haciendo preguntas complicadas, pero son muy buenas. Trabajar con el tema de una llanta certificada, ¿qué les digo a ustedes, señores usuarios? Es trabajar con compañías como la Profe, que trae productos de calidad, ¿sí? Es ahí, porque el chino le puede fabricar cosas que en realidad no las tiene. Rinova es una compañía donde tiene su llanta certificada, por eso estamos en 9 países de Latinoamérica, donde en algunos países necesitan la certificación o las certificaciones concretas y reales, porque en Honduras, vamos a hablar de Honduras, o vamos a hablar de Salvador, o vamos a hablar de Nicaragua, todavía no existen ciertas reglamentaciones en el tema de las llantas, don Carlos. Entonces, O sea, puede entrar una llanta certificada como también puede entrar llantas no certificadas. Y ahí es donde... no certificadas exactamente, Sí. don Carlos, y también donde podemos hablar de que el consumidor o el cliente que está pidiendo ese contenedor le dice al chino, colóquemele ahí 8 capas, 8 PR, y en realidad no las tiene. ¿Sí? Por eso vuelvo y le repito, consumidores, trabajemos con compañías donde le podamos dar esa realidad, como la Profe, que vende productos de muy buena calidad en el mercado con productos reales, con DOTs o certificaciones reales en todos sus productos. Ahí es donde está la clave, don Carlos. Excelente. Excelente. Un buen punto porque detrás de una marca hay muchas cosas y entre ellas es la calidad, la certificación y eso era importante enfatizarlo. Otro tema, Luis, es el tema del aire o la presión de aire. Pasa en los vehículos, pasa en las motos, en todo tipo de vehículos que usan llantas y neumáticos. Y dicen, ¿es mejor andarla con mucho aire o es mejor andarla con poco aire? Y en realidad la respuesta no es ni una ni la otra, sino que cada llanta trae su especificación de la cantidad de aire que debe andar. ¿Es así o hay algo más que agregar? ¿Qué pasa cuando, me gustaría que detallara qué pasa cuando una llanta tiene poco aire y qué pasa cuando una llanta tiene demasiado aire? Perfecto, don Carlos. Primero que todo, a los consumidores y a los técnicos les digo que la presión adecuada es lo que diga el fabricante. La presión adecuada de un neumático o de una llanta es lo que diga el fabricante. No nos pongamos No es lo que diga el llantero, No es lo que diga el llantero. Exacto. que usa la misma presión para todas las llantas, para todos los carros, para... Sí, correcto. Es lo que diga el fabricante. Y cuando una llanta, no sé cómo se dice en el término de Honduras, camina o anda con la llanta baja, el rodamiento, la parte El rodaje. del rodaje, vamos a hablarlo aquí un poquitico, de esta parte, no se va a desgastar, va a estar bajo de aire y lo que se va a desgastar son los hombros de la llanta, lo que estamos viendo. O sea, vamos aquí. a ver la parte de en medio enterita Sí, correcto. y el desgaste solo en las franjas laterales. Exacto, ahí estamos. Eso es hablando. cuando tiene Poco aire. poco aire. ¿Sí? Cuando anda con muchísimo aire, lo que se va a desgastar es la parte Del centro. del centro, la rodadura en el centro, se va a desgastar y aquí te va a quedar Enterita. entera la llanta. Don ¿Por qué? Carlos. Porque como anda exceso de aire, Sí, solo esto tiene contacto con el suelo. perfecto. Cuando tenemos demasiado aire en la llanta, la moto se nos va a volver, la hablamos nosotros en Colombia, brincona, va a saltar mucho. Riesgo para un accidente, consumidores, mucho riesgo para un accidente. Entonces, tengamos siempre el aire adecuado en nuestras llantas, porque nuestra moto es esencial para conservar nuestras vidas. Excelente. Entonces, ni mucho aire ni poco aire. Ni poco es aire. lo que el fabricante, y obviamente esa información está en cada llanta. Sí, es más, la gente que anda mucho en las motos, los delivery, los que les recomiendo estar semanalmente
viendo sus llantas al menos 2 veces por semana. 2 veces mirando el aire apropiado de su llanta. Para que Sí. tengan una buena durabilidad. No solamente, don Carlos, una buena durabilidad, un buen agarre en la llanta, sino que también conserven su vida. Andar con una llanta baja corre peligro, y andar con una llanta con muchísimo aire también corre mucho peligro la persona. Sí. ¿Sí? Otro temita, Luis, mucha información con la cual hemos venido creciendo y se ha vuelto un tema común, pero no nos damos cuenta hasta que nos enseñan que no era así. Y es, las llantas radiales son tubeless. O sea, nosotros decimos, es radial a toda aquella llanta que no usa neumático. Muy común, o sea, esa llanta es radial, sí. Entonces, usábamos un término radial para hablar de aquella llanta que no necesita usar neumático. Y ahora con su visita nos hemos dado cuenta que el término de radial no es ese. Entonces, coméntenos un poco para que la gente entienda qué en realidad es cuando se le dice a una llanta que es radial. Perfecto, don Carlos. Resulta que existen 2 clases de estructuras a nivel mundial, solo 2 clases de estructuras a nivel mundial en las llantas para moto. Es decir, cómo son fabricadas. ¿Cómo son fabricadas? Los métodos de cómo son fabricadas. Perfecto. Hay una que es una llanta convencional, ¿sí? Que es fabricada con base de textiles, ¿sí? Diagonalmente, don Carlos, se enlazas, que esos son las lonas que tiene la llanta. Y esas llantas tienen compuestos o aditivos como caucho natural, sí, caucho sintético, y nuestras llantas Rinovan tiene algo que muchas llantas no tienen, que es la silica. La silica es un componente que cuando se calienta hace que la llanta se adhiera más a piso mojado o piso seco, ¿correcto? Esa es una estructura que la llamamos nosotros convencional, y ahora vamos a hablar cómo se distingue en la llanta, don Carlos. Y existe la otra llanta de construcción radial, que también tiene una base de textiles, pero trae anillos de acero perpendicularmente. Esas son las 2 clases de llantas. No podemos nunca confundir que una llanta tubeless es una llanta radial. Ojo con eso. Técnicos y consumidores finales, no es una llanta radial. Tubeless y Tube-Type es totalmente diferente a lo que estamos diciendo en 2 estructuras que se fabrican las llantas a nivel mundial. Volvemos, convencionales y radiales. En otras palabras, existen llantas convencionales que se pueden usar con neumático y existen llantas convencionales que se pueden usar sin neumático. Así es, don Carlos. Así es. Y bueno, tenemos aquí una Rinova. Me gustaría que en esta Rinova nos mostrara si es convencional o si es radial, y si esta es para usar con neumático o para usar sin neumático, y dónde cada usuario que tiene, en este caso una motocicleta, puede ver esa información en su llanta. Claro que sí. No sé si podemos acercar un poco la cámara. Después, yo creo que después Tito hace Perfecto. las tomas. Entonces, donde nos está mostrando la medida de la llanta, donde estamos hablando, por ejemplo, como esta que tenemos de ejemplo 130, 70, el guión, que no significa la separación del rin, sino que el guión significa, para ustedes, significa que esto es una llanta de construcción convencional, ¿sí? O sea, independientemente de qué marca de llanta sea, todas las llantas que en su numeración tengan un guión, significa que la llanta es de construcción convencional. No es una separación. No es una separación. Es decir, esta es una llanta convencional, pero es de uso sin neumático. Correcto. Y esta, ¿dónde lo dice la llanta? Correcto. Acá lo está diciendo que es una llanta en los laterales. Una llanta certificada, seguidores de consultorio, una llanta certificada es una llanta que te va a mostrar en los
laterales de la llanta, en los perfiles de la llanta, todas las indicaciones, si es tube tie, si es tube lep, si es una llanta de construcción radial, las medidas, el diseño de la llanta, porque es también principal el diseño de la llanta, qué es lo que quieres para tu moto, don Carlos. O sea, va a mostrar el DOT, la certificación, ¿sí? Va a mostrar el peso y va a mostrar la velocidad en la cual se puede andar esa llanta. O sea, toda una llanta certificada va a mostrar todo esto. Entonces, ¿sí? esta llanta, por el guión, es una llanta de construcción convencional. Sí. Sin embargo, lo dice en la billeta, es TL, tubeless, o sea, tubo de neumático y less de zinc. Esta llanta está fabricada por el guión, quiere decir, es una fabricación convencional. Sin embargo, es para usarla sin neumático, tubeless. Eso lo dice aquí, en el caso de esta marca certificada Rinova, lo dice en el empaque y también lo dice en la llanta. Lo dice en la llanta, perfecto. Tubeless, sin neumático. En otras ocasiones estuviésemos diciendo, esta llanta es radial, sí, pero sí. No, esta llanta es de construcción convencional, sin embargo, tubeless, o sea, sin neumático. Sin neumático. Tito, mírame, pasa aquella para hacer el mismo ejercicio con esta que creo que es tube type. Oh, no, es tubeless también. Esta es tubeless. Es tubeless. Okay. Sí. Esta también es tubeless. Bueno, esta también es otra numeración, 9090, guión. El guión quiere decir que es convencional. Pero también es tubeless, o sea, sin neumáticos. Total. Quisiera en este punto que estamos aclarando esto también que Rinova tiene otro tipo de llanta que es la llanta reforzada. Cuéntenos en el tema de esto de reforzado, ¿qué quiere decir que una llanta sea reforzada? ¿Voy a quitar esta? Sí, vamos a quitar esa, don Carlos. Coloquemos estas dos para que miren las etiquetas y vamos a mirar la llanta con etiqueta roja, don Carlos. Quiere decir una llanta para nosotros en la marca Rinova es una llanta estándar. Pueden ser 8PR las dos, pero esta reforzada tiene unos componentes más fuertes que aguantan mucho más peso. ¿Sí? Entonces, y esa es para detallarle ya a los televidentes que eso es algo propio de Rinova. Es algo propio que ha decidido adicional a que es una llanta de fabricación convencional, a agregarle componentes que la hacen que tenga un refuerzo extra adicional. Claro, don Carlos, son valores agregados de la marca donde tenemos llantas estándar y llantas reforzadas para el tipo de manejo que ustedes necesiten. ¿Sí? Entonces, don Carlos, acá no es que tenga más lonas, pueden ser las dos. 8 lonas pueden aguantar el mismo índice de velocidad, pero van a tener un mejor desempeño con el tema del peso. Del peso, ok. Correcto. Mire que Tito aquí, para seguir con la ejemplificación, ya con el producto en mano. Gracias, Tito. Tito nos trae esta, Rinova, siempre, marca Rinova, certificación DOT. Y aquí, Luis, esta es una llanta, y sé que este número que trajo Tito es muy común aquí en Honduras, 410-18. Sigue siendo de fabricación convencional por el guión, ¿cierto? Correcto. Sin embargo, si nos vamos al detalle de la llanta, ya esta no dice TL, dice TT. Tube type. En español, con tubo. Con tubo. Y eso quiere decir que aunque esta que tenemos aquí es de fabricación convencional, es para usar sin neumático, y esta que tenemos aquí es para usar con neumático. Totalmente, don Carlos. Aclarado eso, Luis y televidentes, ¿qué podemos decirle a un cliente que normalmente compra una llanta y ahora que saben, van a ver, hey, esta llanta es tube type para usar con neumático, y van a una llantera y el llantero le dice, ah, sí, te la voy a poner si agarra el ring? ¿Qué riesgo se corre en colocar esta llanta que es para usar con neumático y que permite que en su moto se la coloquen sin neumático? Están corriendo un riesgo muy grande. Primero que todo, normalmente las llantas que tienen radios, no sé, don Carlos, cómo le decimos. Rayos. Normalmente son llantas que se trabajan con neumático y son las llantas TT,
Tube Types que acaba de explicar don Carlos, y las llantas que se utilizan sin neumáticos son para trabajar con rines de aspas. No sé si también aquí en Honduras le dicen rines de aspas. ¿Rines de aspas o rines de lujo? Si tú le colocas una llanta Tube Type a un rin de aspas sin neumático, la llanta no te va a durar ni 2 cuadras o ni 1 kilómetro, se te va a destrozar, se te va a volver nada y fuera de eso vas a tener un riesgo bastante de un accidente. Tenemos que tener mucho cuidado porque por vender no podemos colocarle llantas a rines que no trabajan con la llanta Tube Type ni Tube Epson. Eso es claro. Y después vienen otros temas, ¿verdad? Que esa llanta me salió mala, que caí en un bache, me salió un chichote. Y en realidad utilizó una marca que su fabricación requería tener el neumático que le da otro refuerzo interno. Y bueno, ahí vienen las fallas, los accidentes, las garantías. Pero ahora sabemos que si es Tube Type, el fabricante la hizo para usar con neumático. Así es, don Carlos. No, tenemos que comenzar a educarnos en el tema de las llantas. Tenemos que educarnos en el tema de la seguridad cuando andemos en una moto. Tener un buen casco, tener una buena llanta. Entonces tenemos que comenzarnos a educar en el sentido de que cuando compremos una llanta, sepamos para qué la vamos a utilizar y tengamos la educación para decirle a ese asesor que me está vendiendo esa llanta, don Carlos, mire, lo que yo necesito es esto. Excelente. Bueno, Luis, este tema de las llantas es un poco largo, pero creo que en este momento que estamos aquí en Consultorio Racing hemos evacuado muchas de las interrogantes, mitos, dudas que tenían. Así que gracias por la visita. Don Carlos, lo esperamos pronto en Consultorio Racing, ya sea aquí en Honduras o tal vez muy pronto desde Pereira, ¿verdad? Claro que sí, una invitación muy grande para todos, para que conozcan Colombia. Es un país hermoso, don Carlos, un país amable, hospitalario, y por allá vamos a estarlo esperando con todo gusto. Bueno, y ya que usted es representante de la marca Rinova, no sé si en este Consultorio Racing quiere mencionar ahí cómo pueden encontrar la marca, en qué países y en las redes sociales, cómo encuentran a Rinova y en qué países actualmente ya está Rinova rodando. Ya, claro que sí. Bueno, público de Consultorio Racing, lo primero que vamos a decirles cuando le compren una llanta a todos los distribuidores de Rinova aquí en Honduras y de la mano de la profe, van a encontrar un código QR donde los va a llevar a un manual de usuario donde van a encontrar muchísimas cualidades o especificaciones de la llanta. Ahí vamos a comenzar a aprender un poco más de llantas y vamos a estar mirando quién es Rinova. Nosotros estamos en 9 países de Latinoamérica, estamos casi en todo Centroamérica, estamos en algunos países de Suramérica y estamos en este momento en México, don Carlos. Rinova es una marca ya a nivel latinoamericano, no solamente en llantas, sino en otra clase de repuestos. Entonces, esperamos que comiencen a consumir nuestros productos de la mano de la profe para que comiencen a ver la calidad y el buen rendimiento que nos da. Y en las redes sociales como Rinova Tire. Rinova Latam. Rinova Latam, de Latinoamérica. En redes sociales, en Instagram, en nuestra página web, Rinova Latam. ¿Sí? Ahí lo vamos a encontrar. Ahí lo vamos a poner nosotros en el Consultorio Racing para que la gente lo pueda ver. En Instagram para que nos comiencen a seguir, muchos videos de capacitaciones en las redes sociales para que nos comiencen a seguir. Rinova Latam en Instagram, Facebook y en nuestra página web. Ok, bueno, entonces muchas gracias, Luis. Fue un Consultorio Racing de mucho aprendizaje y gracias. Esperamos tenerlo pronto. No, despídase ahí y nos vamos. Gracias. Chao, muchachos.